Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes, Francisco, ladies, y muchas gracias por haber tomado su tiempo para asistir hoy a este tercer CIPA del curso de Pensamiento Solidario. Ya estamos en la tarea 4, que es la última tarea intermedia. Es muy importante que revisen la agenda porque a partir del 25 que se inician las actividades finales, pero la actividad final nuestra no, no inicia el 25 exactamente. Entonces, para que revisen la agenda del curso y, y desarrollen el cuestionario dentro de los 4 o 5 días que están agendados en el curso. Muchas veces los estudiantes toman como fecha límite el 8 de diciembre, que es la fecha límite para los demás cursos comunes, pero como este es un curso autodirigido, tiene una fecha diferente en esta última actividad de la evaluación final. Bueno, voy a compartir entonces la... y me confirman si están viendo la presentación. Sí, profe, lo puedo observar bien. ¿Sí la ven? Sí, Ok. Entonces, como les decía, bueno, estamos aquí en la tarea, no es la tarea 3 sino la tarea 4. Voy a correr de una vez la tarea 4, la que estamos en este momento en desarrollo, con el tema de la fundamentación epistemológica. Recordemos que la epistemología es como el origen del conocimiento de un tema. Y esta tarea obedece al cumplimiento del RAC 3. Tienen claro que es un RAC, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no saben qué es un RAC? sí, era un resultado de aprendizaje. Es el resultado de aprendizaje del curso. Antes los cursos se dividían por unidades. Ustedes recordarán que periodos pasados, el año pasado, los periodos tenían unidad 1, unidad 2, unidad 3. Ahora es resultado de aprendizaje 1, aprendizaje 2 y resultado de aprendizaje 3. Este resultado de aprendizaje 3 lo que busca es que el estudiante esté en capacidad de analizar la incidencia del pensamiento solidario en relación con la teoría económica y los elementos de la economía social y solidaria. Y para eso, pues vamos a ver algunos conceptos muy importantes de esta epistemología. Primero es el fundamento ontológico, que es la visión del ser humano y la realidad social. Las personas por naturaleza somos sociables, por eso la palabra está en muchos ámbitos, como sociedad, y esa fundamentación ontológica, que es esa visión de que nosotros los humanos estamos sí o sí sujetos a interactuar en unos entornos sociales. No tenés que ir de En blanco. ese sentido, hay por ahí un micrófono abierto, por favor, cerrarlo. En ese sentido, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Iván, y por favor, cerramos el micrófono. Ay, qué Iván. pena. Bueno. Entonces, les decía que la epistemología de las empresas sociales solidarias en este tipo de economía parte de una antropología relacional y comunitaria. El ser humano desde sus inicios no actúa como un individuo aislado, ¿sí? Buscando un interés propio, sino que busca siempre tener una interrelación con otros seres humanos. En el aspecto, en el enfoque de la economía neoclásica propende es por la individualización del individuo. Es como yo y primero yo, segundo yo y tercero yo salgo adelante sin importarme los demás en el aspecto de mi desarrollo económico. No es así. Nosotros, como seres interdependientes, pues estamos situados en una comunidad y un territorio donde
reconocemos la importancia de la asociatividad como fundamento de progreso y de bienestar. Y en ese sentido, pues hay que reconocer que se da en diferentes dimensiones. En la dimensión ética, que es ese buen actuar, esa buena conducta de nosotros con los demás. En la dimensión cultural, de hábitos, costumbres que tenemos que tener, por ejemplo, el respeto hacia los demás, eh, las, la resiliencia, la solidaridad, es algo que se reconoce también como una dimensión. La afectiva de la acción económica, en el sentido de que seamos eh, muy colaborativos desde el punto de vista de nuestro bienestar económico. Y se sitúa también en una realidad económica que es vista como construcción social y no como un sistema natural que está regido por unas leyes que son inmutables, que no cambian. La sociedad cambia día a día, los variables que nos rodean y que hacen parte de nuestro contexto son cambiantes y en ese sentido pues no podemos pensar que en la economía social y solidaria puede obedecer a leyes universales inmutables que no cambian. El segundo concepto es el fundamento noxiológico, es decir, esa forma de conocimiento en que las empresas de la economía social y solidaria proponen esa epistemología plural y dialógica, combinando los sabores científicos populares y ancestrales. Es lo que le da poder a una organización social, el que tengamos ese intercambio, esa combinación de saberes en esos tres aspectos, científico, popular y ancestral. Y por lo tanto, pues tiene que rechazar el monopolio del conocimiento tecnocrático o positivista. En la economía capitalista impera ese monopolio del conocimiento y es lo que nos diferencia a nosotros en nuestro modelo de economía social y solidaria. Valoramos ese conocimiento situado, es decir, aquel que surge de experiencias concretas de cooperación, trabajo colectivo y organización solidaria. La experiencia nos ha enseñado que cuando nosotros tenemos desarrollo social económico basado en la cooperación, en el trabajo colectivo y la organización solidaria, se ve el progreso. Un ejemplo de esos, aunque ya se ha desvirtuado muchísimo, su- sus objetivos son las juntas de acción comunal. Hoy en día las juntas de acción comunal se volvieron unos entes dependientes de políticos. Realmente no hay un trabajo comunitario, sino se enfoca es a mirar a cuál político apoyamos para que después nos dé recursos y mandar a construir las obras. Antes se hacían esos convites entre habitantes de un barrio, de una vereda en la Junta de Acción Comunal para arreglar los caminos sin esperar ni depender de nadie, ni tener que hipotecar nuestro pensamiento, nuestras ideologías. Y había realmente, hace muchos años, había realmente ese trabajo basado en la cooperación y el trabajo colectivo. Igualmente, ese fundamento nociológico está enmarcado en la reflexividad, es decir, los sujetos son conscientes de su papel en la construcción del conocimiento y en la transformación de su realidad. Hay que tener esa impronta de convencimiento de que cuando nosotros actuamos juntos, aprendemos de otros, abordamos esos conocimientos de nuestros pares comunales y eso nos lleva a transformar realidades. Eh, el tercer concepto es el fundamento metodológico, que son los modos de conocer y de investigar. De tal manera que la epistemología solidaria impulsa metodologías participativas, interdisciplinarias y emancipadoras. Y hay modelos de investigación social basado como la IAP, que es Investigación Acción Participativa, en el que entre todos los miembros de una comunidad
Aportan conocimientos, aportan propuestas de solución y aportan propuestas de acción para resolver los problemas que puede acoger en las comunidades. Y desde ese punto de vista, pues siempre se promueven esas prácticas de investigación, acción participativa en, en un diálogo abierto de saberes, en ese aprendizaje colectivo que empodera tanto a las organizaciones. De esa manera, pues se valida el conocimiento. No depende de solo criterios académicos, sino también de la pertinencia social, ética y transformadora. Yo he hecho parte de experiencias de investigación, acción participativa y, y es bonito ver cómo las comunidades, especialmente en la ruralidad, ¿sí? Aportan todo un conocimiento. Uno llega como académico a adelantar un proyecto social y se da cuenta que muchas veces que lo que uno se apropió en la universidad de conocimiento es algo muy metodológico, técnico, muy académico, que desconoce mucho las realidades y los saberes. Y entonces uno tiene que abrirse el conocimiento y no creerse el dueño del conocimiento porque es que llegó el doctor y el doctor es el que sabe qué tienen que hacer. No, hay que sencillamente convocarlos, estimularlos a participar y que ellos mismos sean los generadores de ese conocimiento porque ellos lo tienen ancestralmente eh, en las comunidades y guardan la memoria cultural de sus organizaciones eh, rurales y campesinas. Siempre hay que enfatizar en que debe haber una coherencia entre la teoría y la práctica. Hay que integrar la reflexión crítica con la acción solidaria. A veces es difícil cuando participan que haya posiciones encontradas y a veces se arraigan a imponer, especialmente cuando son organizaciones que de pronto son permeadas por intereses políticos, por intereses económicos y quieren imponer determinadas acciones porque hay un beneficio muy particular o individual. Y hay que siempre eh, capacitar, enseñar a las comunidades que la reflexión tiene que ser crítica y reflexiva y orientada a una acción solidaria, que tenemos que ser tolerantes con las opiniones de los demás y siempre buscar el bien común. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? No, doctor, hasta el momento todo entendido. Bueno, hay un aspecto importante es que ustedes se inscribieron para participar en este CIPA, ¿no? Entonces le voy a rogar el favor de que dejemos allá registrada la asistencia, allá en plataforma ahí al entrar donde están todo el listado de los diferentes CIPAs de los cursos. Buscan ahí donde se inscribieron y ahí debe estar en este momento activada una ventanita para registrar la asistencia. Le ruego el favor. Un cuarto elemento es el fundamento ético-político, ese compromiso con la transformación social, porque el conocimiento económico solidario tiene una orientación emancipadora. Cuando nosotros ponemos al servicio de la comunidad ese conocimiento económico desde la óptica de la solidaridad, pues estamos haciendo un ejercicio práctico de emancipación, de cambio, de liberación, ¿sí? ¿De qué nos liberamos? De esos otros pensamientos y esas otras imposiciones y modelos rígidos que, en los cuales no tiene como fundamento el aspecto colaborativo, solidario y participativo. Este fundamento, pues, indica que no nos busca solamente describir la realidad, hay que pensar en transformarla hacia formas más justas, equitativas y sostenibles de convivencia.
Las organizaciones sociales deben tener siempre como norte que el trabajo que se proponga, el trabajo que se discuta, que se debata, que se decida, tiene que tener esas características: justicia, equidad y sobre todo la sostenibilidad para que tenga efectos positivos. En ese sentido, pues el principio más importante, el principio rector es la solidaridad, entendida como ese valor epistémico y político. Y epistémico y político, pues significa de que se nos convierte en un mandato basado en un conocimiento, ¿sí? Que se ha trabajado para transformar la realidad. Causeway nos decía que la economía es vista como un medio para el buen vivir, y en sí. Entonces, que están estudiando economía, cuando vieron fundamentos de economía, la definición de economía es la ciencia que busca satisfacer las necesidades, ¿sí? A partir del buen manejo de los recursos, y que esas necesidades normalmente son ilimitadas y crecientes, mientras que los recursos son limitados y decrecientes. Y entonces el arte de la economía es que esa ciencia debe buscar el mejor manejo de los recursos para tener un buen vivir, para tener un bienestar, para tener una satisfacción de todos los bienes y servicios que demandamos. Por eso es coherente este pensamiento de Zubac cuando nos dice que la economía es vista como el medio para el buen vivir, pero no es un fin en sí mismo. El quinto elemento, pues, es el fundamento epistemológico crítico, en donde se da una ruptura con la racionalidad instrumental. ¿Qué significa eso? Eh, la economía social solidaria cuestiona esa racionalidad instrumental y el reduccionismo económico de la teoría clásica. La teoría capitalista que estamos hablando cuando hablamos de la teoría clásica es que la economía tiene que ser una economía de mercado fundamentada, ¿sí? En la individualidad, en el interés individual y no en el interés común. En ese sentido, hay que cuestionar esa racionalidad instrumental. También se critica que ese individualismo, que generalmente es metodológico, ¿sí? Se puede vencer con la neutralidad valorativa y la idea de que el mercado es el único regulador eficiente, siempre que no es cierto. Si bien el capitalismo lo conocemos como una economía de mercado, la economía social y solidaria puede ser parte, y de hecho hace parte, las empresas de economía social hacen parte del mercado, pero con una visión totalmente diferente, ¿sí? Este fundamento también propone, pues, una racionalidad sustantiva centrada en ese principio que hemos hablado siempre de la cooperación, la reciprocidad y el bien común, que cuando como resultado de de la cooperación es la reciprocidad. Cuando nosotros cooperamos, damos, pero también recibimos de los demás. Y esa es una racionalidad sustantiva. Y apuesta por una epistemología que, de acuerdo con el autor portugués Buenaventura de Sousa Santos, habla de la epistemología del sur, que rescata saberes subalternos y experiencias comunitarias invisibilizadas por el pensamiento hegemónico. Cuando habla de la epistemología del sur, ¿se refiere a qué? A que el mundo después de la Segunda Guerra Mundial fue dividido como que el norte y el sur. Y el norte era el que tenía que tener el desarrollo basado en la explotación de los recursos de los del sur, y que tenía que haber una dominación de los países del norte sobre los países del sur. Y así se quedó ese modelo, un modelo basado en un capitalismo, muchas veces yo lo etiqueto como un capitalismo salvaje, en donde
las economías más poderosas del mundo capitalista han saqueado y han aprovechado los recursos del sur. Nos han limitado, nos han dominado políticamente, nos han manipulado, nos ponen limitaciones de educación para que no investiguemos, para que no desarrollemos conocimiento, en fin, hemos tenido esa dominancia. Y no se trata de un pensamiento izquierdoso, social, ha sido una realidad de ese mundo capitalista que nos dividió entre los del norte y los del sur. Y subvaloraron todos los saberes que tenemos nosotros. Eh, un ejemplo de eso es la subvaloración que hay, por ejemplo, en la agricultura con las semillas nativas, ancestrales, que las dejan a un lado y tratan de eliminarlas para imponer los desarrollos tecnológicos de semillas de la agricultura que la tecnología de los países más desarrollados ha creado. Eh, Ha sido de mucho debate, inclusive en las firmas de los TLC de Colombia que he hecho con Estados Unidos, dejaba abierta la decisión del gobierno de Estados Unidos de prohibir nuestras semillas ancestrales. Y hace unos 10, 12 años eh, que los campesinos de los mismos cultivos que tenían recogían sus semillas y volvían a sembrar y les fueron decomisadas. Y hubo un problema social grande que tuvo que resolver el Estado en respetarle esos conocimientos que tenían, porque nos querían imponer semillas importadas, manipuladas a través de la biotecnología, que la semilla servía para producir una planta y no volvía a dar semilla. Total de que para volver a sembrar tenía yo que volver a comprarle la semilla a las multinacionales, cuando no todos sabemos que de la misma producción agrícola volvemos y sacamos la semilla para la siguiente siembra. Pero eso es parte de esa división que nos impusieron. El sexto elemento es el fundamento, perdón, me devuelvo. El fundamento axiológico eh, que orientan el conocimiento. Se me atravesó por aquí. En este elemento, pues destacamos que los valores que orientan la producción del conocimiento en las economías sociales y solidarias incluyen la solidaridad como principio de relación y conocimiento compartido, la equidad como criterio de justicia social y la sostenibilidad como respeto a los límites ecológicos, democracia y participación como forma de construir conocimiento colectivo. A veces cuando los líderes comunales y los líderes sociales que se han apropiado de toda esta epistemología y de todos estos principios y conceptos y fundamentaciones, los tildan de sediciosos, de guerrilleros, de querer controvertir el orden establecido por el mundo capitalista y son perseguidos, pero no reconocen que es una forma alternativa de desarrollo económico basado en la solidaridad y la colaboración y la cooperación. Y ha sido una lucha. Si bien la Constitución nuestra reconoce en más de 20 artículos las formas de producción económica, las organizaciones económicas, sociales, ¿sí? A veces en las políticas públicas no se ve reflejado ese respeto que tiene que haber por la forma de economía social y solidaria. Y básicamente no hay una política social enfocada al desarrollo de las economías sociales, las cooperativas, los fondos de empleados, todo ese tipo de empresas de economía social y solidaria no tienen mayor apoyo ni fomento. El séptimo elemento es el fundamento territorial y contextual, que es muy importante porque ese conocimiento de la economía social y solidaria está anclados en el territorio y la diversidad cultural, especialmente en nuestro país, que tiene una diversidad de culturas,
de etnias, de eh, como divididas en muchos territorios. En- no, las comunidades de la costa son muy diferentes a las del Guaviare, muy diferentes a las de la costa pacífica, muy diferentes a las del centro. Inclusive dentro de los mismos departamentos aquí en Santander, nosotros tenemos muy marcadas diferentes culturas dentro del mismo departamento. Lo que es la provincia de Mares, que es toda la parte del Magdalena Medio con Barranca, la cultura productiva y todo tipo de cultura social es muy diferente de pronto de la de aquí del sur de Santander, de la provincia de Vélez, y a su vez es diferente con la de la Comunera y la Guanentina de Socorro, San Gil, y a la vez es diferente con la otra provincia que es la de García Rovira, que es muy afín a la parte boyacense. Entonces hay que tener claro que ese conocimiento en este tipo de empresas de economía solidaria está muy ligado, muy anclado al territorio y a esa diversidad cultural. Ese fundamento también reconoce que los modelos económicos no son universales, sino contextuales. Es decir, las cosas no se pueden hacer igual para todos. Hay que empezar por reconocer la cultura territorial para acomodar modelos empresariales, para acomodar modelos sociales de organización. Yo tuve una experiencia en un trabajo que estábamos haciendo por acá entre Boyacá y Santander con productores de panela, que los íbamos a capacitar en comercialización de la panela. Y entonces nos parecía inicialmente que la comunidad había que reunirla en las escuelas. Entonces citábamos en una escuela veredal la reunión para socializar y para capacitar a los productores. Y los productores llegaban y se sentaban cada uno en los pupitres de los chicos como niños de salón frente a una maestra y no hablaban nada, no participaban, nos veían allá como en una posición superior y ellos como en una posición inferior y no participaban, no hablaban casi, ¿sí? Y entonces dijimos, pero si esto estamos haciendo un proceso de acción participativa, ¿qué hacemos? Y algún líder nos dijo, es que ustedes se equivocan en el aspecto de convocar en la escuela. Cambien el sitio por un sitio menos rígido porque ellos se sienten como estudiantes ahí que calladitos para ver qué dice el profesor o la profesora. Y así fue. Buscamos, en la siguiente reunión buscamos en una de las fincas de uno de ellos, hay un árbol muy grande, frondoso, y debajo del árbol dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a comprar una canasta de cerveza, unos piquetes, y los vamos a sentar ahí debajo del palo, en vaquitas, en el puesto, en troncos. Y el ambiente fue totalmente diferente. Se abrieron a hablar, no se sintieron cohibidos. Entonces, detalles tan pequeños como esos, sí, influyeron mucho en los resultados que esperábamos con esos programas de participación de las comunidades buscando resolverle los problemas que ellos tenían. Por eso decimos que hay que reconocer que esos modelos no son universales, sino contextuales en cada contexto, según la idiosincrasia de las poblaciones que deben intervenir, tenemos que primero conocerlas para poder llegar a intervenir a las comunidades. Por lo que dice ahí, el territorio es un espacio de identidad, es un espacio de memoria, es un espacio de cooperación, pero también es un lugar de resistencia frente a ese modelo capitalista global. En conclusión, la epistemología de la economía social y solidaria está basada en esa racionalidad alternativa, ética, plural y transformadora. Es una forma de producir conocimiento desde la vida, desde la comunidad, desde el territorio, siempre orientada al bien común y al buen vivir. Bueno, también traigo hoy como complemento y profundización de este concepto de la epistemología,
pues un cuadro comparativo en lo que tiene que ver con la economía tradicional, esa economía clásica y neoliberal que de pronto nos ha hecho tanto daño. El, Ustedes como futuros economistas saben que el modelo clásico neoliberal lo que buscaba era la globalización de la economía y de alguna manera tener aún más eh, dominio de las economías dominantes sobre las economías emergentes. A pesar de que en esa globalización nos pintan tan bonito de que antes de implementar en nuestro país el modelo neoliberal teníamos una economía absolutamente cerrada. La mayoría de los países tenían economía cerrada, lo cual era un limitante para el desarrollo de los países capitalistas. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, hasta el año 90, 91, 92, ¿sí? Habían sectores de servicios sociales como las comunicaciones o como la seguridad social que eran del Estado y no había competencia ni posibilidades de que empresas privadas capitalistas accedieran al mercado de la seguridad social. Entonces existía el Instituto de Seguros Sociales donde cubría salud, cubría la pensión y cubría los riesgos profesionales del Estado. Lo mismo con las comunicaciones, el famoso Telecom que existía antes. Y el desarrollo de las empresas grandes capitalistas de comunicaciones decía, pero ¿cómo hacemos? Allá hay un mercado, no podemos entrar con esas economías cerradas. Entonces vamos a implementarles y obligarlos a que abran la economía, a que implementen el modelo neoliberal, porque vamos a globalizar la economía, entonces tienen que quitarnos esas barreras. Y entraron y acabaron con las empresas sociales del Estado. Inicialmente, la Constitución les abrió y eliminó los monopolios estatales de esos servicios sociales, pero permitía que siguiéramos compitiendo con empresas que venían con toda la tecnología que nosotros estábamos supremamente atrasados por estar encerrados en la economía. Nunca hubo desarrollo tecnológico y entonces llegaron unas empresas a ofrecer mejores servicios más baratos porque tenían toda la implementación tecnológica. Y cuando eh, una empresa es más competitiva que otra, pues acaba con la otra. Que fue lo que nos pasó en muchos aspectos y en muchos sectores. Eh, el sector de las confecciones, del calzado de Santander sufrieron mucho, pero mucho, casi se acaban con la apertura económica, con esa globalización, con esa implementación del modelo neoliberal. El primer elemento, pues va a ser el ontológico, como ya lo hemos tratado, pero lo hablamos la conceptualización del fundamento ontológico de la economía social, pero vamos a enfrentarla con la economía neoliberal capitalista. En la tradicional, pues el ser humano es un individuo racional, lo que conocemos como el Homo economicus, y está guiado por el interés propio, la maximización de la utilidad. La economía es vista como un sistema natural con leyes universales, mientras que en nuestro sistema de economía social solidaria, el ser humano es un ser relacional, comunitario, no individual. Estamos insertos en redes sociales, culturales y ecológicas. La economía es una construcción social y ética. ¿Sí? Obviamente, hace un momento les comentaba que quienes manejan las políticas económicas mm, preferencian a la economía neoliberal sobre la economía solidaria y por eso es que no hay mayores políticas públicas de fomento a la economía social y solidaria porque la ven como un competidor para sus intereses económicos. En el fundamento noxiológico, que es la forma de conocimiento, en lo neoliberal predomina el positivismo y la búsqueda de la objetividad y neutralidad valorativa. Ese conocimiento económico se produce de la respectiva perspectiva universal y abstracta, mientras que nosotros adoptamos una epistemología plural y dialógica. Integramos saberes científicos, populares, ancestrales. El conocimiento está situado, reflexivo y contextualizado, porque hablamos hace un momento del conocimiento de los saberes territoriales. En la parte metodológica, pues esa economía neoliberal usa métodos cuantitativos, deductivos o modelización matemática.
y donde se privilegia pues la explicación causal y la predicción del comportamiento del mercado. En la economía social y solidaria, esa fundamentación metodológica emplea métodos participativos. No es una persona en un escritorio diciendo el modelo que le vamos a implementar a la comunidad es esta, sino son la comunidad la que se sienta a decir nuestro modelo de desarrollo económico va a ser como lo construyamos nosotros. No son modelos matemáticos, modelos cuantitativos de académicos que desde un escritorio diseñan esos modelos y los universalizan, desconociendo la diversidad que hay en los territorios. En cambio, nosotros en la economía social lo hacemos de forma participativa, priorizando la parte cualitativa, interdisciplinaria, utilizando metodologías como la IAP, que es la investigación acción participativa, y sobre todo dialógica, dialogar de saberes. En lo ético político, la economía neoliberal clásica pretende ser neutral, sin compromisos morales explícitos. Por eso se da esos atropellos que les da el poder económico. Siempre busca la eficiencia, el equilibrio del mercado como fines en sí mismos. Mientras que en ese contexto ético-político, la economía social es emancipadora. Emancipadora quiere decir liberadora. Nos liberamos de esos modelos. Es comprometida con la justicia social, es respetable con la naturaleza, es equitativa, tiene como norte el bien común y el buen vivir, como nos decía Sumac. Y en lo epistemológico crítico, la economía neoliberal basa esa racionalidad en el instrumentalismo y en el individualismo metodológico. El mercado es el eje regulador y el progreso económico es cuantitativo. Por eso el PIB es una medida de crecimiento de manera cuantitativa, pero no quiere decir que un crecimiento económico signifique un desarrollo económico, porque no siempre va acompañado de mejores eh, en la calidad de vivienda, de la educación, de la salud, ¿sí? En la economía social y solidaria se propone una racionalidad sustantiva, siempre centrada en la cooperación, en la reciprocidad y la vida digna, que es el elemento que vimos en la primera parte. Es crítica de la dominación epistémica y siempre estamos promoviendo la epistemología del sur. El sexto fundamento, que tiene que ver con la axiología y los valores, se sustenta el modelo neoliberal en la eficiencia, en la competencia, en la productividad y en el crecimiento de valores dominantes, en contraste con la solidaridad, la equidad, la sostenibilidad, la democracia, que es la que orienta la producción y la aplicación del conocimiento. El fundamento territorial y contextual tiende a la abstracción globalizante. Son modelos económicos que ellos consideran válidos en cualquier contexto. Nuevamente abordamos que desconocen el valor del conocimiento cultural y multidiverso que tienen los países y que tienen los territorios, que es el que nos orienta. Nuestro fundamento territorial es el conocimiento y la identidad que tenemos cada uno en los territorios, la cooperación, la diversidad en todos sus ámbitos. Y finalmente, lo que tiene que ver con el conocimiento económico. El modelo liberal capitalista explica, predice, controla los fenómenos económicos para optimizar resultados del mercado. Frente a que nuestra economía
está fundada en comprender, transformar y emancipar las relaciones económicas hacia una sociedad justa y solidaria. Entonces, fíjense que son muy, pero muy diferentes los dos enfoques de las en todos los aspectos de lo que es la economía capitalista neoliberal frente a la economía social y solidaria. La validez de la economía social y solidaria se fundamenta en que existe una forma alternativa de producción económica que es igualmente eh, ventajosa en el sentido de que busca siempre el bienestar y el buen vivir. A partir de la cooperación, a partir del diálogo, a partir del reconocimiento de la diversidad, a partir de la investigación, acción participativa, en fin. Podemos hacer una síntesis interpretativa en, en el siguiente contexto. La epistemología de la economía social y solidaria representa una ruptura paradigmática frente al pensamiento económico dominante. Mientras la economía tradicional busca eficiencia y predicción, la economía social solidaria busca sentido, justicia, sostenibilidad. Es una epistemología del diálogo, la comunidad y la vida. Pero desafortunadamente cuando uno, un líder social, promulga todos estos principios y fundamentos epistemológicos de la comunidad social solidaria, muchas veces, como lo dije en ese momento, es tildado de insurgente, de comunista, de izquierdoso y en fin, un poco de epítetos, sencillamente porque busca apartarse de esa dominación de modelos, de nuestros modelos neoliberales, ¿sí? Y trata de desarrollar modelos de organización social, económica y comunitaria a partir de todos esos principios y valores de la economía social y solidaria. Y con frecuencia son perseguidos por la etiqueta que les ponen. En fin, ¿ustedes qué piensan, estudiantes? Hasta ahí estaba la presentación. Los escucho. Abramos un pequeño conversatorio porque ya está el epílogo de nuestro curso. Ya viene la evaluación final. Entonces, ¿qué tanto sienten ustedes válido este pensamiento de la economía social y solidaria? ¿Es muy utópico o es viable y realizable? Profe, buenas noches. Pues, André, buenas noches. ¿Cómo está? Profe, me parece excelente la economía social solidaria, excelente porque piensa en la comunidad. Piensa en que la economía no solamente tiene que ser de un sector privado, digámoslo así, sino que hay que beneficiar a todos los ciudadanos, que todos puedan construir ese país que tanto anhelamos y tener una economía equitativa, donde la gente también pueda tener vivienda, puedan tener digámoslo así, un trabajo digno, puedan tener voz, no solamente, no solamente, digámoslo así, un sector que se adinere para beneficio propio. ¿Sí me entiende, profe? Sí, lo que hablamos de que hemos tenido una imposición de un modelo individualista que piensa es en su propio bienestar, su propio beneficio a costa de los demás, en lo económico, en lo social, e incluso en lo cultural, porque nos inyectan mucha culturización y desdibuja muchas veces la identidad cultural nuestra propia. Y a veces nosotros como que nos pasa, nos apropiamos de músicas extranjeras y se nos olvida nuestra música ancestral, nuestra música colombiana, ¿sí? Y perdemos esos valores culturales, pero también perdemos el
como el sentido de emanciparnos, de revelarnos de que hay otro modelo diferente al que ha tratado de imponernos, hay otro modelo de que en comunidad podemos organizar nuestro propio desarrollo organizacional y económico, ¿sí? Y que hay que reclamarle al Estado el cumplimiento de toda la normatividad constitucional que hay para que fomente todo ese tipo de organizaciones sociales y para que combata la persecución que hay sobre las organizaciones sociales, que es lo más aberrante que vivimos. Todos líderes, todos los días vemos cómo mueren líderes sociales que están buscando hacer esa cohesión social con sus comunidades porque lo ven como un enemigo de ese establecimiento del modelo que siempre nos han querido imponer. Entonces, esto es muy concordante con lo que Andrés nos estaba comentando, que son modelos excelentes, pero tenemos que de alguna manera luchar y buscar los mecanismos de participación para y ustedes saben que en la universidad nosotros hablamos de los líderes transformadores y los líderes transformadores no son el rector, vicerrector, los líderes de la zona, los profesores, los líderes transformadores son ustedes, que es los que van a transformar territorios. Por eso tenemos en este modelo autológico 5.0 del que venimos implementando en toda nuestra institución, herramientas como Campunada, herramientas como el OIR, herramientas como los CIPAS territoriales para impactar la comunidad, pero ¿en cabeza de quién? De los estudiantes. Entonces, no se trata de fabricar diplomas y egresados con conocimientos a buscar ovejas, sino se trata de que nuestros egresados sean líderes en sus territorios y apliquen los conocimientos que se les han dado, todo ese aprendizaje para transformar las realidades y para mejorar. Son ustedes los dados a esa responsabilidad. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? ¿Ninguno? ¿Están ahí? Buenas noches, compañero y tutor. Sí, Yo más Francisco. que una intervención quiero agradecer porque la charla estuvo muy buena, la clase estuvo muy buena. Muchos temas que no lo tenía claro los tuve claro, como la economía social y solidaria, que ahora la miro de una manera diferente, ya que encamina a no como una economía general que había, sino que a cada punto específico, como que así se divide por departamentos, digámoslo así, y cada departamento tiene su modelo económico. Se centra en ese modelo económico que maneja ese departamento. Y ya no se rige por uno general que podría ser Colombia, era uno general y ese para todas las regiones, sino que en cada región agrupa su modelo económico. Y entonces eso me quedó muy claro ahora y gracias a esta charla, a esta clase. Muchas gracias, profe, y eso, profe. Sí, Francisco. ¿De dónde es usted, Francisco? El departamento de Nariño, la ciudad de Tumaco. El Nariño. Es un departamento que tiene muchos casos exitosos de asociatividad, de organización social, eh, y toda esa costa pacífica, sí, tiene unas riquezas, no solamente en lo cultural, sino en la biodiversidad y en los recursos que posee, muy propios. Hace un rato decía que Colombia es un país supremamente multidiverso. Uno ve a Argentina y es todo igual, va a Chile y es todo igual, va a Paraguay y es todo igual. ¿Sí? Nosotros tenemos una riqueza grande que, que es injusto que en medio de toda esa multidiversidad obedezcamos a un modelo rígido, nomás, que es cada comunidad en cada territorio quien debe pensar cómo desarrollar su territorio, porque ellos son los que van a vivir ese mejoramiento de las condiciones y son los que deben decir, queremos cambiar eso establecido, que no nos ha llevado a nada porque seguimos, todo ese litoral pacífico tiene mucha pobreza y la mayor parte del país
en las costas sobre todo hay mucha pobreza y en los territorios olvidados, que nos conocemos como territorios nacionales, pero yo los llamo los territorios olvidados, que tienen su propia identidad, ¿sí? Y que lo ideal sería que en cada territorio con su propia identidad generaran modelos de desarrollo propios, basados en la utilización de sus recursos, en la organización, en la administración y en el usufructo de esos recursos. Pero eso es lo que hay que entender del pensamiento de la economía solidaria, que es posible, ¿no? Hay que lucharla, hay que liderarla. Bueno, ¿ya registraron la asistencia? Sí, tutor, yo ya la registré. Sí, profe, sí, Sí. ya la Perfecto. registramos. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna inquietud. Si al principio les pregunté si ya habían presentado la tarea 4. Ladies y Francisco me han contestado. No sé si Iván y William y Andrés ya la presentaron. Y de ser así, pues es más valioso que estén hoy aquí. Muchos estudiantes que dicen, yo ya la presenté y de los 140 puntos me saqué 140, 130. ¿Yo para qué voy así para aprender qué? Y la verdad es que una cosa es el cuestionario como método de evaluación y otra cosa es interesarse en conocer a fondo estos conceptos de la economía social y solidaria, que es lo que me van a servir a mí. Si yo también veo que es un modelo apropiado y viable, conocerlo en su profundidad, lo que me va a servir a mí para tratar de ser un líder en mi territorio y transformarlo. Bueno, yo creo que si no hay más elementos de participación, no me queda sino agradecerles que hayan asistido. Valoro mucho que hayan estado hoy acá acompañándome en este CIPAS. Esta grabación y la presentación pues les será compartida mañana a todos los 312 estudiantes para que aquellos que de pronto se interesen que no asistieron hoy puedan conocer lo conversado hoy. Eh, entonces, nada, buenas noches y muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. No, profe, muchas gracias. Gracias, Muchas profe, muy gracias. interesante todo.